Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Yo soy Jacqueline y bueno, en esta ocasión les quiero enseñar un poquito este tutorial que empecé. Es una ilustración para lo que es noviembre del Día de Muertos. Está inspirada en un poquito en la tradición y en la leyenda de acerca de un perro que cuando mueres, si fuiste bueno con los animales, te ayuda a cruzar hacia el más allá, o sea, en el Mictlán. Entonces, bueno, esta historia me gustó mucho porque, bueno, se supone que es un Xoloitzcle, pero eh, a mi parecer siento que es como tu perro, un poquito como una versión de Hachi, entonces, de la película. Entonces siento que es como una versión así alterna, donde es tu perro que fue tu amigo, que estuvo ahí contigo, que te cuidó y te conoció y todo, y bueno, ya no está en este mundo, pero ahí sigue, ¿no? Esa presencia. Entonces es tu perrito que te amó y todo, y pues bueno, él cuando ya mueras, él va a estar esperándote, o si no, o si fue uno o varios, ahí van a estar esperándote para ayudarte a cruzar como al más allá. Entonces me encantó esta idea y quise como plasmarlo un poquito. Y bueno, empecé, o sea, tenía esa idea como que estuviera el perrito así como entre muchas flores de cempasúchil, que es muy representativo para México, esta flor en el Día de Muertos. Entonces quería como plasmar así un enorme jardín, pero que se viera como, o sea, que estuviera como que el perrito estuviera así entre las flores y todo. Y bueno, así empecé. De hecho, empecé a hacer como esa textura como de cempasúchil, porque quería que se viera así como entre detalle y no detalle. Entonces pueden ver que ahí le empecé a poner como sombras, y empecé como a darle un poco más de texturas. Y bueno, después ahorita quise como empezar a hacer una flor, o sea, como hacerle el dibujo de una flor para darle como más detalles, que fuera como la flor en sí. Y pues y que se viera como esa flor en particular, para que tuviera ese detalle, y después sobre eso ya irla colocando en distinta parte, como es un close, o sea, como ir de detalle a algo que se asemeja y ya se ve como más un todo, ¿no? Entonces, bueno, entonces aquí empecé a hacer como el paisaje. Entonces el fondo yo me lo imaginaba, cuando muy empecé a hacer la ilustración, me lo imaginaba como que era un camino como difícil, o sea, que se ve como de esas películas que se ve como entre rocoso, y quería darle esa textura como de roca, como de antiguo, como de eh, no sé, un lugar así como de medieval, y que tuviera como esas partes, y que fuera así un tono como que tuviera como esos texturizado, y que tuviera esa parte, ¿no? Entre sombras, y bueno, aquí le empecé a dar como detalles como que estuviera desgastado, y en esos detalles, ¿no? Que fuera como parte de la ilustración. Y bueno, ahí le difuminé un poco el fondo para darle un poquito más de textura, y que se fuera como difuminando al final, ¿no? Al final pues ya no hay tanto detalle, pero sí en el principio sí. Otras también que quise ponerle fue como que darle como entre sombras un poquito a las rocas. Empecé a darles como un poquito más de detalles, y empecé a generar un poquito más de sombras. Y bueno, aquí podemos ver que usé lo que es la selección para lograrlo. Esa la verdad ayuda mucho. Yo cuando empecé como a pintar, me acuerdo que esa parte me costaba un poquito, porque no sabía cómo hacerlo. Y en ningún video te enseñaban, o sea, en ningún tutorial ni nada te enseñaban cómo a pintar así. Entonces ya después de mucho como estarle practicando y estar como detallando esas partes,
como que aprendí a lograr ese tipo de formas, ¿no? Y entonces eso me ayudó mucho, se los dejo como tip, a ver si les puede ayudar. Les va a mejorar mucho porque crean esa parte como un poco como textura de rocosa, porque las rocas son como tienen como esa parte lisa, pero también tienen esa textura rugosa y no sé. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Ahí ya le empecé como a dar como sensación de obscuridad, de penumbra. Y bueno, cuando muy empecé así, le empecé en esa parte yo tenía la idea de crear como rocas, o sea, que estuviera el, el paisaje como dentro o sea, el paisaje estaba en el fondo y las rocas se veían y sobre las rocas iban a estar los cempasúchil. Pero después como que cambié la idea, dije, ¿y cómo se vería? Porque bueno, son flores y no tienen como mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que me imaginé, entonces dije, bueno, son flores, entonces, ¿qué tal si está como el camino arriba, está como un camino así en un tope, y abajo está como el lago que de la historia, entonces va como el lago y pues obviamente ese es un jardín, entonces es agua, ¿no? Entonces de ahí crecen flores, o sea, tuvo un poquito más de sentido porque recordemos que las ilustraciones cuentan una historia, los diseños cuentan una historia y ese es el fin, ¿no? O sea, de que se entienda un poquito y vaya como coherente. Bueno, tal vez algunos diseños no tengan coherencia, pero bueno, en esta ocasión sí. Entonces empecé como a darle el detalle y agarré la textura que ya había hecho ahorita anteriormente y la empecé a como a desvanecer porque quería darle como ese tono, como que en algunas partes habían como muchas flores y están tiradas por todo el lago, entonces estaban como formando muchas flores. Entonces quería esa sensación y la verdad me gustó mucho esa textura porque se ven entre partes del lago, partes de agua y se ven como entre el jardín, se ve como las flores así saliendo y bueno, me encantó mucho esa parte. También, bueno, en esta ocasión ya empecé como a ponerles como ese fondo, por ejemplo, en la parte del frente. Quería también como en el piso, quería que se viera pues las flores tiradas porque son pétalos que vuelan, ¿no? Y bueno, mi idea en mi mente era así, quería que se viera como las flores como que se han ido cayendo, que se han ido algunas marchitando y volando, entonces los pétalos caen en el suelo y quería pues que se viera esa sensación. Pues ya cuando ahorita empecé a darle como un poquito más de detalles a lo que es las flores y al jardín y pues podemos ver la parte de que le estoy dando como un poco más de brillo porque quiero que se vea como el jardín, que se vea como entre penumbras, pero también es un lugar como o sea, que lo que llame la atención sea las flores, ¿no? Las flores. Eh, y le empecé a dar como un poquito más de detalles a lo que es a darle un poquito más de color. Si se dan cuenta, las flores yo lo que hice fue darles, o sea, ponerle como una textura, o sea, ponerle como una base, el color naranja, y le fui dando el brillo, le fui dando las tonalidades entre amarillas y rojas para lograr ese aspecto. Bueno, y ya ahorita empecé como a trabajar un poquito las rocas, que alrededor es como parte de un puente, no es como un puente, y sobre esos están las flores, ¿no? Salen todas así, y la deformé un poquito esa. ¿Cómo se llama? Ya empecé como no quería que se viera igual porque bueno, la idea de que un lado se vea una parte y a la izquierda se vea igual, siento que se ve un poco aburrido. Entonces lo que hice fue agarrar esa parte del fondo y quitarle y añadirle un poquito más de detalles para que no se vea igual y se note como la diferencia de un espacio y otro, ¿no?
Eh, Aquí le empecé a poner un poco más de follaje y bueno, un poquito más de detalles. Y ya en el fondo pues pueden ver que está un poquito desvanecido y que están como las flores así como de como muchas tiradas o muchas así entre todos, y se ve como me encanta ese efecto porque se ve como entre pintura y se ve como entre, no tanta ilustración, pero sí se ve como una pintura, no sé. Eh, y bueno, ahí le empecé como a cambiar un poquito las tonalidades y bueno, ya busqué a lo que es el perrito ya para empezarlo a ilustrar. Esa es la foto que yo agarré de como de prueba, como para Domi, porque o sea, es un perrito de la calle, entonces son perros callejeros, entonces pues me gusta la idea de que sea ese perro que a pesar de que no tuvo hogar o no tiene, pues es un perro común, pues él está ahí esperándote, entonces por eso lo elegí. Entonces ya agarré esa forma y empecé como a detallar los espacios, por ejemplo el color, pero quería que se viera como entre un disfraz, entonces como que se viera así el perrito, ¿no? Entonces como una calavera que a veces nos pintamos como tipo Catrina, entonces quería ese aspecto, entonces lo empecé como a pintar, a darle detalles de tipo de Catrina. Usé esas dos fotos de referencia porque me gustaron mucho. Y me encantó cómo va quedando lo que es la Catrina, el perrito Catrín. Y de hecho ahí le puse como hasta en el huesito que tenía en la cola. Y bueno, no sé, me encanta, me encantó mucho hacer esto. Y bueno, le empecé a dar como esos detalles, ¿no? De, de un poquito de aire, de que está como que emana como ese tipo plasma, no sé cómo poder decirlo, de que ya no está en este mundo, ¿no? Entonces, como que se desvanece un poco, ¿no? Y bueno, también, bueno, no habría ilustración sin, sin la neblina, ¿no? La neblina que no te dejan ver más allá. Entonces, yo te deja ver ciertas cosas, entonces siento que eso debía estar ahí. La neblina me gustó mucho porque quería que no se viera en esa parte. Y bueno, ya en este punto se me ocurrió se me ocurrió que dije, ¿qué tal si también, o sea, que fuera algo como fantástico? Y me gustó darle ese toque como de otro mundo, que fueran como almas que estuvieran ahí como esperando, no sé, que estaban como ahí iluminándote el camino, o sea, las mismas flores de cempasúchil, que tuviera esa luz, ¿no? Entonces me encantó eso, se me ocurrió y bueno, me gustó mucho cómo quedó el proceso para darle como más detalle a lo que es el diseño. Aquí yo quise, era gris, pero le cambié un poquito las tonalidades porque quería darle como ese aspecto como entre pues más así como entre tipo de noviembre, así como esa sensación que cuando tú hueles las flores y ves como esos colores, el papel maché, así todo ese tradicional, quería darle ese aire, entonces por eso le cambié el color un poquito a morado, y para que también se viera como totalmente esa sensación, quería que proyectara esa sensación de algo, cuando tú viajas te transporta a otro mundo, y bueno, quería dar esa tipo de sensación. De hecho, el perrito también le cambia un poquito el color de oscuro a un poquito más azulado. Le puse un poquito más de saturación, y empecé también a colorear porque quería que emanara como una luz, ¿no? Una luz de otro mundo, como el plasma o algo relacionado así. Entonces empecé como a darle esos tipos el detallado. Y bueno, ahí ya podemos ver que le empiezo a dar como ese aire, y también
darle sombra, porque también eso es parte, ¿no? De entre luz y sombra, ¿no? Entonces la sombra, como yo digo, es muy muy importante y deben de trabajarla mucho mucho mucho. Yo no soy experta, pero me ha tocado, o sea, ya en mis tanto pues, pues tiempo en el que me gusta dedicarle, he aprendido como un poquito que la sombra y la luz son muy muy importantes en un dibujo. Ahí le estoy dando un poquito más de detalle al perrito, porque quiero que tenga como esa tonalidad entre sombreado, que se vea como luz, como emanando la luz y la sombra. Y ya ven cómo cambia muchísimo, o sea, cambia muchísimo cuando le dan el tono y bueno, ahí va como fluyendo mejor, no sé cómo explicarlo. Le difuminé un poquito lo que era la luz para que emanara y bueno, se viera así como el perrito, el aire, el humito ahí, no sé, como de otro mundo ahí. Empecé a, pues le seguí detallando, ahí empecé a dar como un poquito más de brillo, pero ya es un tono un poquito más fuerte, si se dan cuenta, o sea, no está tan difuminada, o sea, ya está como, porque es donde se concentra la luz, que es sería la nariz y lo que es el torso, entonces ahí es donde cae más la luz, ¿no? Y bueno, empecé como a seguirle como el humito, a darle como más que se saliera un poquito más de contexto. Y pues ya vamos terminando la ilustración, ya estoy nada más terminando los últimos detalles y o sea, de cómo empezó cambió muchísimo. Y, y bueno, ahí también le estoy dando a la roca y a todos los detalles del fondo y les estoy poniendo también lo que es que pega, ¿no? Pega la luz de la emanación del azul así plasmático, pega con lo que es las flores y todo lo que es el, el fondo. Y bueno, ahí ya vamos terminando, le quise dar como un poquito más de brillo, le quise dar como un poquito más de que pega también la luz de las almas, ahí pega un poquito más en las flores. Ahí le empecé a trabajar un poquito más el fondo y para darle más detalles de luz, de sombra. Y bueno, ahí ya vemos que lo estoy terminando y así quedó. Entonces espero que lo hayan disfrutado mucho. Este es otro tutorial más. Sígueme también en mis redes. Si te gustó, dale like. También tengo TikTok. Pues puedes seguirme, ver mis videos, mis cortos. Y bueno, ahí si te gustó también compártelo. Si a alguien crees que le va a gustar o le va a ayudar, pues también compártelo. Y pues nos vemos en otro capítulo. Hasta luego.